que mi español es lo que yo considero mexicoamericano. Yo vengo de padres que son mexicanos, y tengo que 39 años de aprender español como ellos me lo enseñaron. No es educación formal, pero sí es español que uso en conversación, no nomás en mi casa y con mi familia, pero con mis clientes. Para mí algo importante que sepan ustedes de mí es que mis presentaciones son una conversación. Quiero poder traer información que es algo que yo ahorita estoy traspasando con mis clientes y también que mis colegas me han explicado. So, muchas gracias, Laura, por la introducción. Aquí voy a empezar con mi presentación. Una cosa importante que notar es que yo tengo 1 año y medio en mi programa y soy candidata para el doctorado. Y en este 1 año y medio he notado que estudios relevantes específicamente con consejeros que están trabajando en Estados Unidos, que son bilingüe, hablando inglés y español, hemos tenido unas dificultades con traducción y con poder explicar conceptos que aprendimos en inglés, por ejemplo, y poder traerlos en español, pero explicarlos en un modo que no sea un español académico, que sea un español que puedan entender a nuestros clientes que son que vienen de diferentes áreas de trabajar, de estudio y de diferentes comunidades. So, los objetivos hoy, en primer lugar, quiero poder explicar la traducción cultural y la traducción del idioma español a inglés. Es algo que yo noto que, por ejemplo, yo que soy mexicoamericana, como yo traduzco diferentes palabras en inglés a español, a veces tengo dificultades cuando estoy trabajando con clientes que vienen de diferentes culturas latinoamericanas o diferentes países, incluyendo en México. La cultura mexicana es diversa y en Latinoamericana somos 20 países, pero en cada país la cultura es tan diversa que es difícil poder explicar una palabra en español y no tener la confusión a veces. También quiero poder reconocer la diferencia del idioma de español siguiente al país de origen, como estaba explicando, y poder tener una conversación con ustedes para poder describir, aunque sea 3 habilidades y conceptos de consejería que son difícil de traducir en el idioma español y culturalmente. Ok. So, si en algún momento tienen una pregunta o algo y tienen la habilidad de hacer unmute, por favor, usen esa habilidad, o también pueden poner preguntas en el chat y como pueda las voy contestando, o al fin de la presentación voy a enfocarme en contestar. Ok. Ok. ¿Qué es más importante, el lenguaje o la cultura? Una de las razones que traigo esta pregunta a esta presentación es porque en estar buscando estudios en específico para esta presentación y para otros estudios que estoy haciendo en mi programa, una de las cosas que he notado es que en muchos ejemplos, diferente gente que representa diferentes culturas, diferentes países,
los ponemos en todo, específicamente en este país, en un ramo o hablan español, toda esta gente habla español, los vamos a poner en esta área y que trabajen con gente que habla español. Pero uno de los problemas que pasa es que aunque yo hablo español, mi español es diferente que alguien que venga del Perú, por ejemplo, o que alguien que sea tradicionalmente de Puerto Rico, o que alguien que sea de Argentina. Y los conceptos que son de consejería no se traducen siempre culturalmente. Por ejemplo, una de las situaciones que he notado es cuando hablo con mis clientes de Healthy Boundaries, tratar de explicar ese concepto en español. Yo sé las palabras de qué es una Healthy Boundary en español, yo sé cómo decirlo en español, pero a veces mis clientes, dependiendo en su nivel académico, no entienden las palabras que estoy usando porque no son palabras que son familiar y no son palabras que están acostumbrados de usar. Entonces, a veces lo que se tiene que hacer es no nomás ver qué es la traducción de idioma, pero también enfocarse en la traducción cultural. Una de las cosas importantes que notar es que en Estados Unidos, la cultura de Estados Unidos es muy enfocada en el individuo y nuestra cultura latina es muy enfocada en la comunidad o la familia. Y cuando aprendes un concepto, por ejemplo, cuando aprendí el concepto de Healthy Boundaries en mi programa de consejería, yo lo aprendí en inglés, yo lo aprendí en cómo se implementa con individuales y que el enfoque es en la persona individualmente, no necesariamente en la familia o en la cultura o en la comunidad. Para mí es muy difícil estar en un espacio y saber que culturalmente un concepto no va a ser entendido o aceptado porque no es algo que estamos acostumbrados a hacer. Y una de las cosas que yo trato de hacer y que también unos de mis colegas que hemos tenido conversaciones tratamos de hacer es cómo conectamos estos conceptos a que a que estén conectados a la cultura y al idioma, obvio. Y a veces tenemos un tiempo muy difícil para hacer esto porque cuando, por ejemplo, yo, que soy mexicoamericana, cuando yo aprendí estos conceptos, los aprendí, como dije, en inglés, y a veces mi cerebro no quiere pensar de esos conceptos en otro modo. Entonces, cuando he tratado de explicar ciertos conceptos de consejería con mis clientes, muchas veces me pierdo en la traducción y me pierdo en lo que estoy diciendo y siento como que a veces es un bloqueo de mi mente que dice ya no más, ya no vas a poder explicar esto de este modo, ya no estás entendiendo o ya perdiste la conexión con tu cliente. Y para mí la conexión con mi cliente es una de las cosas más importantes. Ok. Algo que también quiero que notemos aquí es que hace falta estudios que se enfoquen en lo que está pasando, particularmente en Estados Unidos, con consejeros bilingües. Y la necesidad de tener entrenamiento y seguir educación que nos aporte la habilidad de aprender estos conceptos en español y que noten programas de consejería
que es importante que si sus estudiantes son bilingües, que tiene que haber un enfoque en eso. Porque, por ejemplo, ahorita en este país, no nomás se usa el idioma en inglés. No nomás se usa el idioma en español, se usan varios idiomas y no estamos poniendo atención en eso. Esto es una de las áreas que yo como una estudiante en un programa de doctorado quiero enfocarme, quiero seguir mi estudio final a que sea el enfoque en esto, porque no existe. Ok. En esta área es cómo se dice. Y por ejemplo, estoy trayendo esto a la luz porque voy a usar una palabra súper simple. En inglés se dice drinking straw y es lo que tomas, por ejemplo, un refresco, agua o lo que sea, si hay un vaso y en español en México se dice popote. Pero para la palabra drinking straw en español hay como 11 diferentes modos que lo puedes decir. Popote en México, bombilla, también se puede usar sorbete, sorbeto, pajita. So, para una sola palabra en inglés, hay como 11 diferentes palabras en español que se pueden usar. Gracias, Vero. Sí, noto, se me hace que se dice pitillo, pero si lo dije incorrectamente al fin de la presentación, por favor, me traes como la pronunciación. Ok. Sí, entonces, a veces cuando yo como consejera, porque, por ejemplo, como cuando me introducieron, yo como consejera ahorita trabajo para las fuerzas navales en Estados Unidos y en las bases tenemos diferentes culturas que hacen esta comunidad. Y como una de las únicas consejeras que hablan que es bilingüe y hablan español, en mi trabajo, muchos de mis clientes son clientes bilingües. Y automáticamente se creó, porque Gladys habla español, va a poder conectar, va a poder ayudar a este cliente. Cuando mi cliente, por ejemplo, ahorita tengo un cliente que es del Perú, como las palabras que se usan en español del Perú sí son similares a como hablamos en México, pero hay palabras que yo no entiendo porque no se usan o mi familia nunca ha usado, entonces nunca las aprendí. Y hay palabras que mi cliente nunca ha usado porque ellos son del Perú, no de México. Y esto es otra parte del enfoque, es de que cómo podemos identificar palabras para poder conectar conceptos de consejería y que puedan ser vistos por los diferentes 20 países que representan Latinoamérica en Estados Unidos. So, es algo que va a ser muy difícil para hacer, pero es algo que se tiene que hacer y no se ha hecho. Y es algo que vamos a enfocarnos al fin de la presentación. Por unos minutos vamos a hablar de diferentes modos que podemos explicar diferentes conceptos de consejería y traducirlos de inglés a español y que más de nuestros clientes puedan entenderlos sin tener que, por ejemplo, lo que yo hago, sacar mi teléfono y buscar en Google. Porque aunque no creamos, eso interrumpe la conexión en
la junta con cliente. Si yo saco mi teléfono y empiezo a poner en mi teléfono una palabra para buscar la traducción, voy a interrumpir la conexión que estamos teniendo en este momento. Entonces, si hay, yo quisiera poder encontrar un modo más fácil de tener los conceptos traducidos a que más gente los pueda entender y los puedan usar en sus diferentes lugares donde practican consejería. Para mí, una palabra que no había oído, por ejemplo, melancolía. Nunca se había usado en mi casa esa palabra, melancolía. Se ha usado triste, para, por ejemplo, lo que significa melancolía, se ha usado triste en mi familia, se ha usado enojada, se ha usado mal humor, pero nunca melancolía. Y cuando tuve una sesión con mi cliente, me dice, mi esposo está en melancolía. Me confundí. Y en ese momento, lo que sentí en mi cuerpo fue tan raro porque entendí que es español la palabra. Sé que existe la palabra, pero mi cerebro no sabía cómo conectarla en español. La conectó en inglés a melancholy, pero no pude hacer lo mismo en español. Entonces, cuando eso me pasa a mí y sé que le pasan a mis colegas, es algo tan frustrante porque mi modo de trabajar con mis clientes es la conexión, es la cosa más importante para mí. Y no poder entender a mi cliente cuando yo hablo el idioma es tan frustrante que me acuerdo que me fui a mi casa y hablé con mis papás y dije, ¿por qué nunca habían hablado de la palabra melancolía? Y tuvimos una discusión y ellos nunca habían oído la palabra. Ellos nunca la habían usado, entonces, ¿cómo me la iban a introducir a mí cuando yo aprendí español? Porque yo aprendí español en casa, con mi familia. Entonces, ahorita lo que vamos a seguir es seguir la presentación y luego voy a voy a parar la presentación y vamos a tener más bien como una conversación entre los participantes y yo. Ok, so estos son unos de los conceptos de consejería que he notado en mi práctica y en conversaciones con mis colegas que se nos hacen duras para traducir. Healthy boundaries, límites saludables. Obvio que sé lo que es la traducción literal, pero estamos hablando de la traducción de un concepto, no nomás el lenguaje, ¿verdad? Coping skills, habilidades de afrontamiento y active listening, escuchar activamente. Lo que voy a hacer es voy a hacer stop me share. Ok, entonces lo que me gustaría hacer, si es posible, es preguntarles que tomen un momento. Vamos a hacer como 3 minutos por cada concepto. Y luego lo que quiero que hagan es que tomen un momento de pensar cómo ustedes explicarían cada concepto y lo pongan en el chat y luego lo vamos a platicar de cada concepto. Entonces, el primer concepto va a ser healthy boundaries, límites saludables. Tomen tiempo en su lado del Zoom y escriban algo, cómo ustedes explicarían a un cliente lo que es un límite saludable. Y vamos a regresar y ponerlo en el chat. Les voy a dar 5 minutos. Para las 12:28 mi tiempo, me gustaría que los participantes suban al chat cómo ustedes explicarán
límites saludables. Te pregunto, Gladys, si alguien se siente más cómodo levantando la mano y queriendo compartir límites saludables hablando, ¿es posible? ¿Cómo ves? Sí, por Ok, favor, si gracias. prefieren explicarlo verbalmente, háganlo, por favor. Sí. Quien guste, levante la mano aquí en Reactions, en la parte de abajo, y yo les doy acceso al micrófono. Reina, estoy leyendo tu explicación y me gustó cómo pusiste líneas que nos protegen y nos cuidan. Ahorita, después de que acabemos esta parte, les voy a explicar lo que yo le expliqué a mi cliente y dónde estuvo la confusión. Melanie, también me gustó eso, es opiniones propias y cuidado personal. Sí. Wow, me hubiera gustado haber tenido sus modos de pensar en el momento que yo hice esto, porque am, estoy aprendiendo. Por eso me gusta hacer cosas así, porque aprendo tanto de mis colegas. Me gustó, Jocelyn, que pusiste acciones que uno toma para proteger su propia salud mental. Y luego el ejemplo que pusiste de que no trabajamos el domingo porque es tiempo con la familia o la iglesia o tiempo para sí mismo. Ok. Si hay alguien que gustaría usar su voz para explicar límites saludables, por favor, con las reactions suban su mano y les damos tiempo. Voy a dar un momento para si alguien gusta hacer eso y luego les voy a explicar dónde me perdí en la traducción.
Sí, te escuchamos, Jeanette. Adelante, si quieres compartir. Ginette, no sé si estás teniendo problemas con tu audio. Yo no sé si a lo mejor soy yo, pero no te pude oír, Jeanette. I'm so sorry. Discúlpame. Si puedes, a ver si al final de la presentación te podemos ayudar para que trabaje tu audio un poquito mejor. No sé si las demás personas pudieron oír algo. So, por el tiempo voy a seguir y explicarles lo que pasó con mi cliente y en mi momento de ansiedad. So, con mi cliente, lo que pasó fue que en un día que estaba con mi cliente, estábamos hablando de un momento que a ellos le da ansiedad, en particular con... Ok, Jeanette, lo que vamos a hacer es que al fin vamos a tratar de ver si tu audio trabaja, ¿ok? Ok, para seguir con mi historia del momento que me dio ansiedad y mi cerebro ya no quiso trabajar, estaba platicando con mi cliente de lo que es un límite saludable o una healthy boundary. Entonces, automáticamente en mi cerebro pensé healthy boundary. Lo que salió de mi boca fue, es lo que, así le expliqué a mi cliente, me estoy riendo porque no puedo creer que mi cerebro se estancó. Y lo que le expliqué a mi cliente fue, es como una cerca, esa es una palabra, se me hace que es Spanglish, invisible, que tienes alrededor de ti que te protege. Te protege de diferentes cosas que gente te dice, te protege de diferentes modos que la gente te trata y tú puedes hacer su cerca o grande o chiquita, pero nadie la puede ver, pero está ahí y tú decides cuándo la vas a imponer, cómo la vas a imponer y con qué fuerza la vas a imponer. Entonces, en ese momento mi cliente no pudo conectar conmigo porque no entendió lo que era una cerca. A fence, no entendió lo que era una cerca. No sé si hay otra palabra como decirlo en español, pero si hay, la voy a buscar y la traigo al fin de la presentación. Entonces, en ese momento, en un momento cuando yo estaba tratando con lo más que podía traducir un concepto que no es un concepto que es parte de nuestra cultura latina, que quería que mi cliente pudiera usar ese concepto, perdí la conexión con mi cliente. Y fue instantáneamente, noté, mi cliente, los ojos se le abrieron, ya no pudo comunicarse conmigo como lo estaba haciendo anterior que eso, y afectó nuestra relación como cliente y consejera en ese momento.
Para mí es muy importante, lo he dicho como 1000 veces y yo creo que lo voy a seguir diciendo 1000 veces, es esa conexión y esa habilidad de que mi cliente sienta que puede tener confianza en mí y que yo estoy en su presencia para ayudar y no para hacer daño. Entonces, ahora vamos a tomar un momento para enfocarnos en otro concepto. Vamos a hacer lo mismo, 5 minutos. Si necesitan menos de 5 minutos, empiecen a ponerlo en el chat. Si les gustaría decirnos verbalmente, suban su mano. Y la próxima skill va a ser coping skills o habilidades de afrontamiento. So, tomen 5 minutos y regresamos al chat. Me estoy riendo con mí misma porque estoy leyendo lo que puso Cara y es verdad. Cada persona tiene su propia definición personal de self-care y si lo traducimos es cuidado mismo, ¿verdad? Del lenguaje, pero el concepto se puede explicar de diferentes modos, depende a lo que tú creas que es self-care. So, gracias, Cara. Oh, sí, muy buena definición. Cosas que hacemos que nos ayudan a sobrevivir las situaciones difíciles. Por eso me encanta poder conectar con la gente, con la gente que están en mis presentaciones, porque me están trayendo ideas que ahora yo puedo llevar a mi oficina y usar con mis clientes. Muchas gracias. Ok, Georgina. Habilidades que nos ayudan a mejorar nuestro estar. Okay, I like that. Me gusta eso. Ok, mientras de que otra gente piensa, vamos a movernos a la próxima, al próximo concepto. Y eso es active listening, escuchar activamente. So, ¿cómo lo explicaríamos en español? Jocelyn puso de las habilidades es la manera con la que uno lida con las cosas que pasan en la vida. Cada quien aprende diferentes maneras de lidiar con las cosas, ya sea a través de lo que nos enseñan nuestros padres o nuestras experiencias. Claro que sí. Tener habilidades son como útiles para manejar el estar y amistad. Son mecanismos como la respiración profunda o la yo sabía que iba a pasar esto.
Usted, Ok, so hay unas palabras que son muy difíciles para mí poder decir. Y visualization es una en español que es difícil y discúlpenme que es difícil para mí. So, es usar estas diferentes habilidades para relajarnos. Muchas gracias, Jeanette. Vamos a dejar otro minuto para ver si alguien quiere poner una definición. Son tendencias. Se me hace que estás poniendo, Reina, pues esta es una definición de lo que explica Carl Rogers, que es coping skills. Pero se me hace que Zoom cambió palabras. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es, porque quiero darles tiempo de poder preguntar preguntas y tener una conversación, es si gustarían explicar una de las cosas que estábamos hablando o de los conceptos, pueden hacer eso. Pero ahorita lo que me gustaría es que si tienen algunas preguntas para mí, podamos tomar este tiempo para hacer eso. Oh, me gustó tu explicación de active listening. So, mostrarle a tu consultante que estás atenta con lo que dices, incorporando movimiento, el movimiento como el asesoramiento de la cabeza o mencionando alguna palabra de lo que mencionó el consultante. Sí. Alguna vez un cliente me dijo, ¿por qué estoy repitiendo todo lo que estoy diciendo? Entonces, tuve que explicar lo que era active listening y lo que es el concepto, pero fue interesante que se me olvidó explicar qué es lo que hago. A veces pasan esas cosas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o quisiera saber algo más de mi trabajo que hago con las fuerzas navales? Tal vez yo, aunque no soy del gremio directamente, pero como educadora ambiental, para mí es muy importante el poderme comunicar. Y es justo el venirme acá, yo recientemente me vine a los Estados Unidos, ha sido muy difícil para mí, me siento perdida en la traducción, pero al revés, ¿no? Entonces, esto que dices, a mí se me da muy bien el active listening, pero a la hora que necesito comunicarlo y comunicarlo de una manera en la que aquí me entiendan, me enfrento a todo esto también. So, gracias. Definitivamente, y lo que más noto es verdad que falta en los estudios, falta ver qué es el afecto cuando una consejera o un consejero no puede comunicarse porque no puede encontrar las palabras para traducir un concepto o para explicar lo que está haciendo en sesiones inglés a español, español a inglés. Sí, Jocelyn. Hola, buenas tardes, ¿me oyen? Sí. Ok, sí, entonces sí, me llamo Jocelyn y yo estoy ahorita en la universidad sacando mi maestría. Y pues a mí me tiraron al agua, ¿verdad? Con clientes hispanos y pues la verdad siento que no me han dado mucha ayuda. No tengo ningún compañero ni profesor que hable español y me he sentido tan sola
Y pues el término que he estado usando es como que un aislamiento profesional más que todo. Y mis compañeros y profesores entienden lo profesional, y mi familia entiende lo cultural, pero no tengo a nadie que entienda las dos cosas. Entonces, solo quiero decir que muchas gracias, ¿verdad, Gladys, por tener esta presentación y normalizar estos sentimientos que he estado lidiando y, ¿verdad?, lo difícil que es pasar de un idioma al otro cuando no nos enseñaron estos conceptos en español. Y quería saber si no sé si alguien tiene algunas sugerencias para mejorar la conexión con otros profesionales bilingües. Esta es la cosa, Jocelyn, que no existen. Sí. Ah, me estoy riendo no por reírme del problema, es que el problema es tan grande y tan diverso porque somos tan diferentes en nuestras culturas que es bien fácil decir, ok, tú hablas español, ellos hablan español, se van a entender. Cuando no entienden que yo siendo mexicana o alguien siendo del Perú, son dos experiencias diferentes en nuestros países natales y en Estados Unidos. Ujú. Porque yo fácilmente puedo cambiar and I can start speaking in English. Cuando una persona por primera vez entra a este país, no es tan fácil, si no entiendes algo en inglés, decir, me puedes explicar y que la otra persona te explique. Aunque hay muchos latinos ahorita en Estados Unidos, no hay la ayuda, no hay el entrenamiento. Lo que yo quiero sacar de estos estudios es cómo podemos, este es mi sueño, cómo podemos hacer un programa que se enfoque en enseñar a estudiantes que quieren ser consejeros, que son bilingües, a ser consejeros bilingües y poder usar estos conceptos en inglés y en español sin confundirnos, sin tener esos momentos de frustración, porque somos islas. Yo te explico, en mi programa ahorita de mi doctorado, yo soy la única latina. Yo soy la única latina, yo soy la única persona que habla español. Hay una persona que se identifica como BIPOC y los demás participantes son Caucasian o como usamos en Estados Unidos, white, la palabra. O sea, son americanos de cultura americana que no tienen ninguna otra cultura en su vida. O sea, gente que sus familias han estado 7, 8, 9, 10 generaciones en Estados Unidos, cuando yo soy la primera generación que nació en Estados Unidos en mi familia. Entonces, lo que me gustaría ofrecer es para cualquier de ustedes que esté teniendo un tiempo difícil, voy a hacer share mi email en la chat y por favor contáctense conmigo y podemos tener los momentos de hablar, aunque sea poder hablar y conectar con alguien que está en la misma situación, puede hacer una diferencia. Y ojalá que esto te ayude, Jocelyn. Sí, muchísimas gracias. Definitivamente creo que es lo más importante, ¿verdad? Nos encanta la familia y la conexión y creo que es algo que me hace tanta falta ahorita. Y estoy de acuerdo, Gladys, con lo que estabas diciendo de la educación y las escuelas. Y creo que también es importante decir que también los sistemas, ¿verdad? Los sistemas profesionales no están hechos para bilingües. Las notas las tenemos que poner en inglés, todos los documentos los tenemos que traducir nosotros mismos. Y es algo que yo también estoy trabajando de parte de estudiante, el abogar por eso también y hacer un poco de cambios en ese aspecto. Sí, la otra cosa es, por ejemplo, cuando en diferentes estados, yo vivo en California. Cuando tuve que hacer mi supervision, o sea, mi tiempo de agarrar mi licencia e ir a trabajar con alguien que ya tenía su licencia, la persona con la que me supervisaba no hablaba español, no era bilingüe. Ellos, su único idioma era inglés. Entonces,
por ejemplo, yo tenía que a tomar mis sesiones y ponerlas en video y luego las tenía que traducir en inglés para que esa persona pudiera entender lo que estaba haciendo en mis sesiones. So, no es nomás un problema del sistema de educación, es un problema más grande del sistema en total. Sí, así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darme este tiempo para traer algo que es muy importante para mí. Oh, muchas gracias por por poner lo que pusiste, Melanie. He visto algunos artículos que sí tienen lo inglés y español y es en lo que más bien me trato de enfocar en el español. La cosa que a veces es difícil es que mi leer en español no es el nivel académico. Y otra vez es algo que sigo tratando de trabajar y hacer, no nomás mi modo de comunicarme verbalmente, pero mi modo de comunicarme en letra es tratar de hacerlo más académico a veces, pero con mis clientes eso a veces no trabaja. Tengo que ser quien soy y comunicar, porque su nivel de estudio no es súper alto a veces. A veces lo único que tienen es preparatoria. Pero muchas gracias por darme esa idea. Bueno, les quiero dar las gracias por tenerme con ustedes. Así es, agradecemos nosotros mucho tu presentación. Creo que conectamos muy bonito todos aquí. Fue un crecimiento colectivo, ¿verdad? Guiado por ti. Muchísimas gracias, Gladys.